Muy buenos días a todas las personas que hasta ahora nos ven a través de la página web del Consejo de Estado, www.consejodeestado.gov.co. Bienvenidos a su espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que busca acercar la corporación a los ciudadanos por medio de estas videoconferencias que se realizan 2 veces al mes. Saludamos también a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala de audiencias número 1 del Consejo de Estado, a las personas también de la Universidad Los Libertadores. En el día de hoy nos acompaña el magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, el doctor Óscar Darío Amaya Navas, quien nos hablará sobre el derecho humano al agua en un escenario de cambio climático y de desarrollo sostenible. El consejero Amaya Navas es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Económico de la misma institución. También es doctor en Derecho de las Universidades, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y Externado, con tesis sobre desarrollo sostenible y el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano. Se ha desempeñado como consultor independiente en temas de servicios públicos y de derecho ambiental, viceministro de Ambiente y procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios. Actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Derecho Constitucional Ambiental en la Universidad Externado. Es fundador y director de la especialización en Derecho del Medio Ambiente y de la maestría en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado y autor de numerosos artículos sobre derecho ambiental y coautor del libro Banca y Medio Ambiente y del libro Evaluaciones Ambientales Estratégicas como herramienta para el desarrollo sostenible. Doctor Amaya, muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos siguen por el canal, por el streaming, en este proyecto del Consejo de Estado. Saludo especial a quienes nos acompañan esta mañana. Gracias. Especialmente al doctor John Jairo Morales, alzate decano de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Libertadores, al doctor Jorge Iván Hurtado, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, a los señores magistrados auxiliares del Consejo de Estado, los compañeros profesionales y en general, por supuesto, a todos quienes nos han regalado su generosidad de acompañarnos en esta presentación de una de las conquistas más recientes del derecho constitucional y del derecho ambiental, como lo es el derecho humano al agua. En esta época de transiciones constitucionales como las que estamos empezando a asimilar en el país con la firma del acuerdo de paz, en una época de gran transición ambiental, de gran problemática ambiental, con conferencias como la de París en diciembre del año anterior sobre cambio climático. En general, lo que pretendemos con esta breve y modesta exposición es poner un poco sobre el debate qué está pasando con los derechos fundamentales ambientales y cómo se están viendo afectados o fortalecidos, es un poco la pregunta, con respecto y con ocasión de los fenómenos ambientales. Ese es el objetivo de nuestra presentación, por supuesto, sin olvidar que nuestro país es un país que tiene una constitución ecológica desde el año de 1991, fue el primer país que consagró una constitución ecológica como tal. Para la época de 1991 no existían precedentes en materia constitucional ambiental, más allá de un artículo en la Constitución española, el 78, uno en la de Finlandia, uno en la de Japón, y en el caso colombiano apenas algunos antecedentes, algunos pequeños antecedentes, como en la Constitución del 68, el tema que habla de la intervención del Estado en la economía para para el empleo de los recursos naturales, la mención en el artículo de la Constitución del 68 del presidente Lleras sobre el origen de las corporaciones autónomas regionales. Por allá de 1936, por supuesto, el tema de la función social de la propiedad. Por allá en la del 45, el tema de la figura del Plan Nacional de Desarrollo, y pare de contar. Apenas esbozos, apenas artículos sueltos, pero que cambian rotundamente nuestro modelo constitucional en 1991. Producto de esa Asamblea Nacional Constituyente, que recordamos siempre, el país consagra 29 artículos constitucionales.
artículos sobre derechos colectivos fundamentales, como el derecho al ambiente sano, artículos sobre modelo económico, como el desarrollo sostenible, artículos como el de la liberalización de los servicios públicos, que va a tener mucho que ver con nuestra conferencia, el artículo 49, y además la consagración de funciones ambientales en entidades públicas. Lo que hoy se llama el Sistema Nacional Ambiental, lo encabeza, por supuesto, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, los institutos de investigación, pero además los entes territoriales y los entes departamentales que tienen funciones ambientales y que con gran frecuencia son ignorados. Entonces, con este antecedente vamos a presentar una visión sobre cómo este derecho fundamental al agua, o cómo el derecho humano al agua, mejor, está siendo afectado sensiblemente, precisamente por temas ambientales. En ese sentido, pues por supuesto, no olvidar que este es un tema, el agua es un recurso que tiene que ver con las actividades básicas, el agua está en la intimidad de las personas, está en la alimentación, tiene que ver con el aseo, pero también con la productividad, con el trabajo, con la agricultura y con la vida cultural. Resulta redundante, pero obligatorio resaltar la importancia del recurso hídrico para la humanidad, mucho más en el contexto actual. Los fenómenos climáticos, el aumento en la demanda de recursos por parte de la creciente población y las carencias en la gestión del recurso hídrico han llevado a una situación en la que hoy en día puede hablarse de escasez del mismo. Siguiente. Pero ¿cuáles son las causas de esa crisis? Digamos, ¿dónde podemos ubicar las causas de esa crisis, siendo un planeta con mayoría agua, mayoría recurso hídrico? ¿Por qué el planeta está teniendo problemas desde el punto de vista ambiental, que se reflejan después, por supuesto, en lo jurídico? ¿Por qué por qué el agua se está volviendo un problema, un objeto de controversia? De entre las causas más importantes de la escasez del recurso, de la escasez hídrica mundial desde el punto de vista de los servicios del agua, se encuentran el carácter pasivo del consumidor y el desmedido interés privado. ¿Por qué carácter pasivo? No hay que perder de vista que a principios del siglo XX los servicios públicos eran prestados por concesionarios y las personas, los usuarios, llamémoslo así, no contaban con herramientas administrativas para hacer el reclamo, para hacer la solicitud. Ya para 1930 el Estado entra a proveer, ya como una herramienta de derecho administrativo, entra a proveer la mayoría de los servicios públicos, pero sin embargo la situación para los ciudadanos no cambió, porque el ente administrador simplemente los trató como súbditos administrados, es decir, por buena parte del siglo XX, los usuarios de los servicios públicos, los mal llamados usuarios, o digamos los hoy llamados usuarios, no tenían ningún derecho de reclamo a la administración ponía las condiciones, o por privados o luego ella misma, fijaba las condiciones y simplemente eran destinatarios de deberes estatales, pero su papel era netamente pasivo. A mediados de los 80, de los 80 y de la década de los 80, se empiezan a notar alivios en la situación, paradójicamente en la medida en que se empezó a soltar, en que el Estado empezó a soltar hacia los particulares la prestación de los servicios de acueducto de alcantarillado. Resulta paradójico en el sentido de que son los particulares, o es la entrada de los particulares en la prestación de estos servicios, esa entrada es la que permite que se haga un reconocimiento, o que se empiecen a reconocer los derechos de los usuarios. De esa forma los suscriptores empiezan a tener la posibilidad de acudir a instancias judiciales, ahora sí ya a instancias judiciales, para proteger derechos frente a los prestadores de los servicios públicos, privados o mixtos. Y la segunda razón, pues la acabo de explicar, el desmedido interés privado por los servicios de agua y saneamiento. La misma época de los 80 y esa liberalización empieza a mostrar lo rentable que es para el particular, para el privado y para el público, por supuesto, también para el Estado, la prestación de estos servicios de acueducto y alcantarillado. Ese interés, ese modelo de privatización tiene una razón de ser y tiene una justificación desde el punto de vista histórico, y es la imposibilidad del Estado
de prestar los servicios públicos. Cuando el Estado, y eso nos pasa en nuestra constituyente del 91, las actas que revisamos en su oportunidad para ver el origen del artículo 49 sobre el saneamiento básico, el saneamiento ambiental, y sobre el 366, todos los servicios públicos, muestran especialmente las cifras de la baja cobertura en materia de acueducto de alcantarillado, por debajo del 50% en el país. Hoy, las cifras hoy en día, por supuesto no se le puede achacar solo a eso, hoy en día las cifras son distintas. Para el año 2013 hay una cobertura de acueducto en el área urbana del 97% y en el área rural de un 73% para acueducto. Y para alcantarillado, 92% en urbano y 69%. Algo tuvo que pasar del 91 acá. Pues bueno, pero hablamos a nuestro escenario de 80 y comienzo de los 90. Cuando empiezan a liberalizarse o a permitir la posibilidad de que los particulares presten servicios públicos, en ese momento también la banca multilateral indirectamente contribuye a todos estos esquemas, porque la banca le exige a los países modelos de participación, modelos de liberalización, y se puede decir que casi que indirectamente favorecen esos modelos de privatización. Al liberalizar y al permitir que los particulares presten los servicios públicos, sin duda, por supuesto, se presenta una gran ruptura. ¿Cuál es el control para ese modelo, para que no se desborden? Así fue concebido: las superintendencias y las comisiones de regulación. Siguiente. Circunstancias a las anteriores, repito, el carácter pasivo del consumidor y el desmedido interés, que han hecho imperativo el reconocimiento del derecho humano al agua en el ámbito internacional como una figura encaminada a reducir de manera tajante e indiscriminada la intervención particular en los servicios de agua y saneamiento, es decir, el derecho es una respuesta para fijar mínimos regulatorios, y así empieza a trabajarse. El derecho al agua empieza a construirse como una forma de limitar el poder del Estado, el poder del gobierno, frente a esa liberalización que, repito, la misma banca multilateral indirectamente había promovido. Siguiente. Debemos situarnos ya en el año 2003, cuando las Naciones Unidas, leyendo esta preocupación, leyendo toda esta circunstancia, emite la observación general número 15. Así es uno de los mecanismos de manifestación de sus voluntades, de sus decisiones, son las observaciones. En la observación número 15 se reconoce que el derecho al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Esta observación general determina el contenido normativo del derecho al agua y las obligaciones de los Estados en su realización. Se debe disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Pero bueno, conversemos un poco sobre eso. ¿Por qué llegan las Naciones Unidas a esta observación? Evidentemente hay una gran presión después de la Cumbre de Río, en donde es no sobra recordarlo, la primera gran conferencia internacional después de su precedente de Estocolmo, en donde hay más de 100 jefes de Estado y en donde consagran el compromiso de los países, un compromiso real de proteger los recursos naturales, de producir mecanismos para el impacto ambiental, para el manejo del impacto ambiental. Cada país debe tener su instrumento y, por supuesto, unas órdenes, entre comillas, al Estado para promover políticas públicas y promover la incorporación de la variable ambiental en la gestión pública. Eso ocurre en 1992 en la conferencia de Río de Janeiro, que marca un hito en la historia en la medida en que es la conferencia a la que más presidentes, más jefes de Estado han asistido. A raíz de esa conferencia de Río, se produce en Colombia, como consecuencia de eso, la expedición de la Ley 99 de 1993, que venía también insinuada por la Constitución. Nosotros tenemos 1991, Constitución Política, 1992, Cumbre de Río, 1993, expedición de la Ley 99 que crea el Sistema Nacional Ambiental, en la medida en que convierte el INDERENA en un ministerio
lleva a las corporaciones al Sistema Nacional, crea el Sistema Nacional Ambiental con corporaciones ya consolidadas y además crea unas nuevas corporaciones autónomas en jurisdicciones donde no había sino una gran corporación o no había autoridad ambiental. Y además introduce una figura que ha pasado un poco desapercibida, es la figura de las autoridades ambientales urbanas, que tienen lugar a ello, tienen derecho a ello las entidades territoriales que tengan su condición o de distrito, como ocurre con Bogotá, Cartagena, Barranquilla y ahora con Buenaventura, o que lleguen a completar más de 1 millón de habitantes en el perímetro urbano, como ocurre también con Cali, como ocurre y recientemente también con la figura de las áreas metropolitanas, como ocurre con Medellín y muy recientemente con Bucaramanga. Bueno, toda esa ley 99, repito, 91, Constitución, 92, Cumbre del Río, 93, ley 99, crean todo un marco institucional, que no presupuestal, pero sí institucional, para que la variable ambiental sea una variable dentro de la estructura política del Estado. Por eso se habla de constitución ecológica, porque la Constitución ecológica de 1991 trae todas estas instrucciones y a la par con las normas sobre derecho económico, sobre derecho político, sobre derecho social, están las normas del derecho ambiental. De ahí que se diga que la Constitución del 91 sea una verdadera constitución ecológica. Con ese escenario, por supuesto, avanzan las cumbres de los otros temas, las cumbres de protección de la capa de ozono, las de cambio climático, la de Kioto, y en el 2003, con esos antecedentes, se produce esta observación general, la observación general número 15, que reconoce el derecho al agua, como lo dije, indispensable para vivir dignamente y como condición previa para la realización de otros derechos. Esos otros derechos, como derecho a la vida, derecho a la salud, son los que van a permitir que por vía jurisprudencial se consagre el derecho humano al agua en los últimos 10 años especialmente. Siguiente. Adicionalmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece los elementos para configurar el derecho humano al agua. ¿Cuándo debemos hablar o cómo se debe construir, o dicho de otra forma, cuáles son los requisitos para que se hable de un derecho humano al agua? Disponibilidad, es decir, agua disponible, que se refiere a la continuidad y a la suficiencia del recurso para usos personales y domésticos, es decir, que esté al alcance, que esté disponible. El segundo requisito, por supuesto, calidad, que se refiere a que el agua no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que constituyan una amenaza. Y el tercero, accesibilidad, es decir, que esté al alcance de todos, sin discriminación alguna, lo que supone también un concepto económico, Repito entonces, requisitos para el derecho humano al agua según la observación 15 de Naciones Unidas: disponibilidad, calidad y accesibilidad. Siguiente. Bueno, antes de entrar al tema jurisprudencial de cómo ha sido protegido en Colombia, unas breves reflexiones frente al tema. Para el año 2010, alrededor de 884 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 2.600 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico. Estas cifras, pues, por supuesto, son trágicas, son dramáticas, pero son reales. Y por eso es que todos los países construyeron un evento que se llama el Foro Mundial del Agua, que arranca al comienzo en el año 2000 en La Haya, después un segundo foro en México en 2006 y después otro en Estambul 2009, en el que paradójicamente se habla mucho pero se concreta poco en materia de derecho humano al agua. Entonces, aunque se crea esta instancia, el Foro Mundial del Agua, se sigue haciendo cada 3 años, paradójicamente la voluntad política no ha logrado que la mayoría de los países reunidos en este Foro Mundial del Agua logren consolidar, más allá de la observación general número 15, un escenario jurídico internacional para el tema, para la garantía del derecho humano al agua.
¿Qué ha pasado desde el punto de vista internacional? Eso es muy importante mencionarlo. Desde el punto de vista constitucional comparado, Uruguay fue el primer país que en el año 2004 incorporó el derecho humano al agua. Uruguay hizo un referendo, hizo una reforma constitucional en el 2004, cuyo único tema fue el derecho humano al agua. ¿Qué pasó después en Uruguay? Que después Uruguay es un país con 4 millones de habitantes, el equivalente un poco a casi la ciudad Kennedy, un poquito más grande, por supuesto, pero no es lo mismo llevarle 4 millones de habitantes a un país de 50 millones. Y aún así, a pesar de haber consagrado en el 2004 el derecho humano al agua, Uruguay enfrentó serios problemas para la prestación, porque los derechos humanos, como los derechos fundamentales, deben ser asumidos por el Estado, deben ser protegidos por el Estado, pero alguien tiene que llevarlos, alguien tiene que suministrarlos, alguien tiene que conducirlos. El derecho humano al agua supone que hay que ir a una fuente hídrica, primero escoger la fuente hídrica, cercana, que no esté contaminada, que esté libre, acceder a esa fuente, sacar el recurso hídrico de ahí, conducirlo por un sistema de conducción, llevarlo a un sitio para tratarla y luego la distribución domiciliaria. Ese es el modelo, ese es el esquema del servicio de acueducto y luego posteriormente el de alcantarillado, que es ya después de tratar las aguas. Pues ese derecho humano al agua que se concreta en esto, en traer el agua, tratarla, procesarla, luego distribuirla y luego manejar su residuo, pues tiene unos costos. Y Uruguay, que fue el primero que lo incorporó, encontró serios problemas y después sacó hacia finales de 2010 unos decretos un poco, llamémoslo, amortiguando el compromiso, no desconociéndolo, pero amortiguando el compromiso. Luego en el 2008, Ecuador, en 2008 Ecuador también incorpora, que hace una reforma constitucional muy avanzada, muy ecológica, una reforma muy importante. El presidente Correa incluye el derecho al agua como derecho humano, destacando que es fundamental, irrenunciable, así que el recurso hídrico es un patrimonio nacional, bueno, con unas descripciones naturalmente autónomas. Y luego, un año después, Bolivia en su constitución también lo consagra como un derecho humano, es decir, 3 países con una similitud ideológica son los que van adelante en el tema de la consagración constitucional del derecho humano al agua. Uruguay, Ecuador y Bolivia. ¿Qué está pasando hoy con el derecho humano al agua en esos países? Lo mismo que Uruguay. Grandes conflictos, porque una cosa es el sentir, una cosa es el deber ser, el querer ser, y otra cosa es la realidad. El presidente Evo Morales enfrenta hoy en día serios problemas, entre otras cosas, porque consagró una constitución ecológica que no la ha podido cumplir, Entonces, eso es lo que ocurre cuando se llevan las constituciones, temas que podrían estar en la ley. Por supuesto, no sobra que estén en la Constitución, pero al convertirse en Constitución se vuelven normas pétreas, más difíciles de cumplir, y eso produce, en el caso de estos 2 países, Uruguay y Bolivia, una crisis frente a la consagración de su derecho humano al agua. En el caso colombiano, ¿qué ha pasado? En el caso colombiano, en esencia lo que ha pasado es que con el artículo 79, el del derecho al ambiente sano, ahí se ha entendido que ese es el modelo, ese es como llamémoslo el cascarón constitucional para empezar a reconocer el derecho humano al agua, empezar a reconocerlo. Por supuesto, el derecho humano al agua es mucho más puntual que el derecho al ambiente sano, pero es a partir de ese artículo del 79 como se ha empezado a reconocer su vigencia en Colombia. Como lo decimos ahí, la jurisprudencia se ha encargado de responder a este contexto internacional mediante el reconocimiento de dicho derecho. Destaco yo la sentencia T270 de 2007 del magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, en donde define el derecho humano al agua. Es la primera vez que una sentencia se ocupa de definir para Colombia el derecho humano al agua. ¿Qué dice el magistrado Araujo? El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y de cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. Una definición larga pero completa. Ese es el derecho humano al agua. Eso es lo que había dicho la observación 15, eso es lo que ha dicho Ecuador, lo que ha dicho Bolivia y sobre todo Uruguay. Es decir, es acceso a agua para todos, suficiente, accesible, asequible y disponible. Eso es en esencia lo que esta sentencia ha dicho frente al tema del derecho humano al agua. ¿Qué ha pasado después en el caso colombiano? Frente al tema del derecho humano al agua. Por supuesto ha habido más sentencias, ha habido 10, 12 sentencias más siguientes, en donde básicamente los ejes temáticos para seguirlo protegiendo, lo protege con alguna fuerza una sentencia, luego decae en otra, cuando hay menores, cuando hay personas enfermas, entonces cuando hay dificultades en la cobranza de la factura. Hay una cantidad de factores que han tenido en cuenta precisamente la Corte Constitucional para hacer unas protecciones puntuales del derecho humano al agua en sentencias posteriores. ¿Cuáles son los ejes temáticos? El primero de ellos, que los servicios públicos son connaturales a la finalidad social del Estado. O sea, el servicio público, los servicios públicos, en este caso de acueducto y alcantarillado, es la forma como se aterriza el cumplimiento de los fines sociales del Estado, es como se permite desde el punto de vista de los servicios domiciliarios, como se permite condiciones de vida digna, En el caso de Colombia, ¿qué ha pasado con el caso de Colombia para las cifras, digamos? ¿Cómo está el tema de la calidad del agua en Colombia? Según información que nos ha llegado la doctora Constanza Bejarano de nuestro despacho, las más recientes cifras sobre la calidad del agua son las siguientes. 261 municipios en Colombia, que equivale a 20 millones de habitantes, consumen agua sin riesgo, es decir, 20 millones de habitantes consumimos, digámoslo así, agua sin riesgo. 205 municipios, que es el 30%, equivalente a 14 millones de habitantes, consumen agua con un nivel de riesgo bajo. 256 municipios, que corresponde al 13%, 7 millones de habitantes, nivel de riesgo medio. 6 millones de habitantes, que corresponde a 300 municipios, tienen un nivel de riesgo alto, y hay todavía 27 municipios, que corresponde al 1% del país, que tienen riesgo inviable sanitariamente. Estas cifras que nos muestran que evidentemente la mitad del país tiene o tenemos muy buena calidad de agua. La otra mitad del país hay que distribuirla, más o menos una cuarta parte de esa, una cuarta parte del global tiene agua de relativa buena calidad, pero todavía el 13% del país tiene agua inviable. Y es cuando uno dice cuál es el contenido del derecho humano al agua en esas condiciones. Digamos, cuál calidad de agua, cuál derecho humano al agua, si yo que vivo en un municipio de estos inviables, por muchas acciones que tenga constitucionales, esa es la materia, ese es el recurso, ese es el objeto sobre el cual se puede hacer vía tutela, vía ordenación de otro juez por vía de acción popular, por cualquier otra figura, inclusive Ministerio Público, si todavía el 13% del país tiene agua inviable. Ese es un tema que por supuesto hay que mirarlo. Entonces, siguiendo con el tema de los ejes temáticos, los servicios públicos son connaturales. Por supuesto, los servicios públicos de acueducto y alcantarillado tienen que ver con otros derechos humanos o con otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, y por ahí se ha hecho la protección. Se ha prohijado el acceso al agua en condiciones de igualdad, no se trata o lo que se trata es de que el agua llegue en condiciones de igualdad y de regularidad a los ciudadanos, a los colombianos. Siguiente. El pero, y ahora viene el pero para este derecho humano al agua, por supuesto.
No obstante los grandes avances brevemente descritos en los puntos anteriores, el reconocimiento efectivo de este derecho actualmente presenta diversos desafíos. Uno de ellos, el cambio climático, fenómeno que alterará drásticamente el mapa del acceso al agua e incrementará las tensiones por este recurso. No hay duda alguna sobre el impacto que genera el calentamiento global sobre la calidad, disponibilidad y acceso al agua y la presión que genera sobre la seguridad alimentaria. Detengámonos un poco acá. ¿Qué está pasando con el tema del cambio climático? Cambio climático que ha existido siempre, siempre. Este no es un tema ahora de la cumbre o del protocolo de Kioto del 97, no. El tema del cambio climático es la exacerbación de donde hay lluvia, donde hay calor, más calor. Ese es el cambio climático. Algunos obviamente, una definición muy sumaria. Algunos, digamos, la mayoría de la ciencia científica ambiental atribuye el recrudecimiento del cambio climático a la acción del hombre, a la emisión cada vez más prolongada y más fuerte de CO2 sobre la atmósfera, que hace que se caliente la atmósfera y produzca esas alteraciones en el clima. Este año ya es considerado como el año más caliente de la historia del planeta, este año 2016. Y eso produce estas consecuencias. Entonces, que donde hay fenómenos de lluvia, es más fuerte la lluvia, más largos los periodos, y donde hay periodos de calor o de sequía, más larga la sequía y más largo el calor. Eso supone que las administraciones tienen que prepararse y los estados tienen que prepararse. Esa razón lleva, por supuesto, y otras más, llevan a que la comunidad internacional se preocupe en 1997 por el fenómeno del cambio climático. ¿Qué hacer con el cambio climático? Este no es un tema, como mucha gente lo asimila todavía, desafortunadamente, como si fuera de Groenlandia, como si fuera de Alaska. No, el tema del cambio climático está acá. Está en Flandes, está en Bogotá, está en Pibijay, está en Cali, está en Barranquilla. El cambio climático está. ¿Y qué es cambio climático? Exacerbación de los dos polos, de los dos extremos climáticos, alterando los climas y produciendo las consecuencias sociales que ese fenómeno está generando. Siguiente. Ese contexto exige una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. Obvio, la comunidad internacional en el 97, en el protocolo de Kioto, dice vamos a ponernos tareas frente al tema y distribuye las tareas en dos formas. Los países que hacen grandes emisiones a la atmósfera, si los países desarrollados que hacen permanentes emisiones por su alta capacidad industrial, que están permanentemente con sus chimeneas prendidas, por supuesto los demás desarrollo, Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón, en el caso del continente americano, Brasil y México, producen permanentemente CO2 y van calentando la atmósfera, y en el protocolo de Kioto del 97 se le pone a esos países una tarea, y es reducir las emisiones. Ustedes tienen la tarea de reducir las emisiones. Eso es lo que se llama mitigación. Y los otros países, como los nuestros, que producimos bajas emisiones, que tenemos un nivel de desarrollo medio o bajo, no teníamos, repito, en el año 97, la tarea de reducir las emisiones, sino de adaptarnos a esas tareas. Por eso en el protocolo de Kioto del 97 se habla del anexo 1, los que tienen la obligación de mitigar, es decir, emitir cada día menos, con compromisos, tienen que bajar el 1%, el 2%, el 3%, tal cosa, y los países como nosotros, que tenemos no la obligación, sino la recomendación de adaptarnos. En ese contexto, concretamente la lucha contra el cambio climático debe incluir medidas específicamente concebidas para salvaguardar. Desde ese punto de vista, lo anota ahí la definición, de la mitigación, todos los países deben comprometerse a reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a largo plazo disminuirá la cantidad e intensidad de los eventos climáticos. Y desde el punto de vista de la adaptación, se deben adoptar medidas que refuercen los recientes esfuerzos para proteger suministro de agua a la comunidad, acceso a servicios y saneamiento. ¿Qué pasa en la conferencia de las partes de cambio climático de 2015, el año pasado? Que a diferencia de lo que pasó en Kioto en el 97, en donde había unos países con la obligación de dejar de emitir para calentar menos la olla, llamémoslo así, y otros, como nosotros, de adaptarnos, en la cumbre de París todos tenemos la obligación de dejar de emitir, todos, o sea, ricos, medianos, pobres,
todos en la medida de nuestras posibilidades tenemos el compromiso de emitir menos. Por eso el Acuerdo de París es un acuerdo más comprometedor, un acuerdo más difícil, pero por supuesto un acuerdo en donde muestra que sí hay intención de los países para reducir las emisiones. Pero ¿qué pasa con el acuerdo de París? Paradójicamente no se ocupa del derecho al agua o no se ocupa del agua. Es un vacío inexplicable, como si la reducción de las emisiones no tuviera que ver con la protección del agua. Pero pasa eso, que en el Acuerdo de París no se hace mención al agua. Se hace mención a las emisiones, que hay que reducir las emisiones con compromisos del 2%, mínimo del 1%, 1.5%. Se hacen menciones a la necesidad de que los países todos dejemos de emitir, de hacer emisiones a la atmósfera, pero no se habla sobre el agua, no se habla sobre el agua. Entonces dice, pero ¿cómo así? Sí, precisamente cuando hay muchas emisiones, cuando se calienta la atmósfera, por evaporación las aguas se reducen, cuando hay alteración climática las aguas aumentan y por eso el nivel del mar ha aumentado globalmente. Pero paradójicamente en esa cumbre, en esa conferencia de cambio climático, hay un altísimo componente técnico, científico y jurídico para que no se hagan emisiones, para estimular, para que haya recursos para las no emisiones, pero en materia de agua no hay menciones puntuales. ¿Dónde hay una mención importante y por eso nuestra parte final de la charla lo que busca es mostrar cuál fue la conferencia donde sí se mencionó el tema del siguiente, el tema el siguiente, perdón, siguiente, eso ya lo dijimos, y es la conferencia que se realiza sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que es una figura en las Naciones Unidas, anterior a la cumbre de cambio climático, en donde las Naciones Unidas asume el compromiso de crear una figura que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son objetivos internacionales, aprobado en septiembre del 2015, uno de cuyos objetivos, el objetivo número 6, es agua limpia y saneamiento. Entonces, había dicho inicialmente que el derecho humano al agua es un derecho que se consagra, en el caso colombiano por jurisprudencia, en el caso internacional Uruguay, Bolivia, Ecuador, que en el caso colombiano de la jurisprudencia se hace a través de la conexidad con otros derechos o individualmente considerado cuando hay comprobada situación de baja calidad de vida, donde hay sujetos con una condición especial como menores, como minusválidos, pero que no estimulan la cultura del no pago, porque en algún momento se alcanzó a pensar que cuando empezaron a salir las primeras sentencias sobre el derecho humano al agua, estaban poniendo en cintura a las empresas de servicios públicos, que en el caso de acueducto de alcantarillado la mayoría son estatales. Este es un servicio esencialmente público y estatal. Acueducto de Bogotá, empresas públicas municipales de Antioquia, en Cali, en el Valle, gran cantidad de empresas públicas, de servicio público, mixtas y en algunos casos, y en los menores, el tema de la privada. Entonces, surge, repito, también por Naciones Unidas, dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobados en 2015, 17 objetivos, que es la consecuencia de una tarea anterior, de los famosos objetivos del milenio, los objetivos del milenio, en donde, después de 15 años de cumplimiento, se lograron medias tarifas, y el país, con el liderazgo de Colombia, consagra los 17 objetivos del desarrollo sostenible, repito, en Naciones Unidas. El objetivo 6 propone aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento del agua dulce para hacer frente a escasez de agua. ¿Qué está pasando en Colombia con estos dos instrumentos que he mencionado? Tanto el del cambio climático, la conferencia de cambio climático de las partes,
como con el de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El ministro de Ambiente, la semana anterior, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual Colombia ratifica el Acuerdo de París. Esto fue la semana pasada. Se requiere que 55 países, por lo menos, aprueben, bajo instrumentos normativos nacionales, el Acuerdo de Cambio Climático. La buena noticia es que la semana pasada China y los Estados Unidos ratificaron el documento de París. Eso, sin duda, es una gran noticia. En el caso de Colombia, repito, frente a esa conferencia, y repito que no hace mención al tema del derecho humano al agua, inexplicablemente, estamos a la espera de que el país, pues por supuesto, el Senado apruebe rápidamente. Se prevé que de aquí a diciembre debe estar aprobado la ley colombiana. Frente al tema del derecho humano al agua, también una noticia muy reciente. 2 semanas atrás, 2 parlamentarios radicaron el proyecto de ley para consagrar el derecho humano al agua vía legislación en Colombia. Siguiente. Bueno, a manera de conclusión, es necesario reconocer el importante camino que ha recorrido el derecho humano al agua en el ámbito nacional e internacional. Diferentes instrumentos jurídicos y de política han avanzado en el reconocimiento y protección de este derecho con avances. No obstante, una de las amenazas más preocupantes es el cambio climático, que si bien cuenta con grandes avances en el ámbito internacional, llama la atención la falta de conexión entre ese fenómeno y las consecuencias sobre el derecho humano al agua. Se requiere entonces que las comunidades nacionales y locales respondan frente a este vacío mediante acciones concretas de adaptación y mitigación que protejan y garanticen agua potable. Recientemente, va a ser un año, se produjo un documento en el país, en la Procuraduría General de la Nación, bajo la coordinación de la doctora Juliana Hurtado, nos acompaña acá, sobre la capacidad de adaptación del país al cambio climático. O sea, todo este discurso, toda esta teoría, cómo se come en nuestro país, qué está pasando en nuestro país. Y volvemos a la pregunta original, ¿qué está pasando con el derecho humano al agua, en el caso colombiano, con 400 municipios, como tuvimos al comienzo de este año, en el que no fue necesario decretar el racionamiento, sino que la misma naturaleza decretó el racionamiento? Entre febrero de este año y mayo de este año, 400 municipios decretaron el racionamiento. Ellos mismos decretaron el racionamiento y significó que ese número de municipios no tuvieran acceso al agua. ¿Cuál derecho a la mano? ¿Cuál acción para hacerlo valer? Ese estudio de Procuraduría de noviembre del año anterior muestra una bajísima capacidad de adaptación del país, una bajísima capacidad de adaptación. Acuérdense que adaptación es prepararse a manejar los fenómenos del cambio climático. Ese estudio muestra una gran vulnerabilidad de los alcaldes de los municipios frente a un fenómeno que es un fenómeno técnico, científico, más calor, más lluvia, más sequía, pero que está afectando el derecho más importante, que es el derecho a la vida. No se puede decir bajo ninguna circunstancia que el derecho humano al agua en Colombia esté pasando por sus mejores momentos. No obstante los avances constitucionales, que son evidentes, aunque por supuesto faltaría una mayor unificación. En algunos casos se avanza, en algunos casos unas grandes consideraciones, ven unas sentencias y de pronto no, porque hasta que no acrediten el pago, bueno, mil condiciones. Este es un derecho humano, un derecho real, concreto, con consagración constitucional en algunos países, con consagración institucional, que en el caso colombiano se está protegiendo vía jurisprudencial, pero que está siendo afectado por un tema ambiental y que lo está haciendo casi que inaplicable. Repito, en estos municipios colombianos y en los que mostró el estudio de Procuraduría del año anterior, lo que se muestra es que es casi que insuficiente la capacidad de los alcaldes. Finalmente el alcalde es el que responde por su jurisdicción, por su municipio. Es insuficiente la capacidad del Sistema Nacional Ambiental. Con frecuencia la opinión pública exige de las autoridades ambientales, desde el Ministerio, los institutos de investigación, la unidad de parques,
y las corporaciones con frecuencia exige que hagan milagros y, sin calificar por supuesto la gestión personal, profesional de sus equipos humanos, el tema del cambio climático es una realidad que tiene que ser medida o que se está haciendo o que está siendo reconocida por la normatividad, como en el caso internacional, como en el caso nacional, por la jurisprudencia, y esperamos y vemos con buenos ojos que ese proyecto de ley, que estos parlamentarios, estos representantes en la Cámara, ojalá puedan llevar a feliz término. ¿Cuál es la crítica? Porque también hay que hablar, ¿por qué no ha sido posible, que a pesar de que todos estos temas se vienen hablando del Foro del Agua de México, del 2006 para acá, ¿por qué no se ha podido, por las mismas razones con las que yo empecé, por la concentración de los intereses económicos en los particulares? Este es un negocio en donde está metido el Estado, donde está metido en los particulares y en donde las amenazas a estos negocios, grandes macronegocios, se están viendo desafortunadamente por las acciones de protección de la gente. Entonces, con gran temor, las empresas, uno las entiende, con gran temor las empresas enfrentan la defensa de sus derechos, pero por supuesto este es un tema de, más allá de sostenibilidad financiera de las empresas, de supervivencia, a pesar de que se ha aumentado el nivel del mar, a pesar de que ha aumentado el nivel de los océanos, es agua salada, salubre, que no se puede consumir o que requiere todo un proceso de desalinización como política pública. Pues estas eran básicamente las reflexiones que quería presentar así en forma rápida, mostrar cómo un derecho que se ha venido construyendo durante los últimos años, que ha tenido la audacia de algunos países en consagrarlo en la Constitución, que se ha venido consagrando también jurisprudencialmente, porque hay que reconocerlo, enfrenta ahora un enemigo muy fuerte, es el tema del cambio climático. ¿Qué hacer para eso? Dirán, transmite una posición apocalíptica. No, el país tiene que adaptarse al cambio climático. ¿Qué es adaptación al cambio climático? Que no vuelva a pasar lo que nos pasó en Puerto Salgar, alejar a las poblaciones de las zonas de riesgo, recuperar las rondas de los ríos, reforestar, acercar las represas, las aguas embalsadas, acercar a las comunidades. Tenemos un caso increíble en La Guajira con una empresa, la de ranchería, construida con muchos recursos y el departamento de La Guajira aguantando hambre. ¿Habrá derecho humano al agua allí? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Oscar Darío Amaya Navas por esta excelente conferencia. Bueno, hemos recibido algunas preguntas de las personas que nos siguen a través de Twitter. La primera es si una de las características del derecho humano al agua es la accesibilidad que tiene un componente económico. ¿Qué sucede en aquellos casos en los cuales las personas en situación de vulnerabilidad no pueden acceder a su suministro, aun cuando los costos sean bajos? Es decir, ¿accesibilidad es igual a gratuidad? No, no es igual a gratuidad. Lo que ha dicho la jurisprudencia en repetidas ocasiones es que, primero, cada caso es particular y segundo, que se deben sentarse a negociar todos estos esquemas de mora, de facilidades de pago, porque lo que no puede el Estado, y menos aupado por la jurisprudencia, es producir una cultura del no pago. Entonces, lo que ha dicho la jurisprudencia es que es una realidad, digamos, la falta de capacidad, la dificultad, el desempleo, la pobreza, pero que se deben procurar esquemas de refinanciación de las deudas, de condonación en algunos casos, de los mínimos vitales, que es un poco la figura hacia la que se está apelando, y bajo un estricto vigilancia de dos entidades que tienen que ver con la prestación de los servicios. Una, la superintendencia, que es la que controla la prestación de los servicios, la calidad de los servicios, y otro, la comisión, o las comisiones reguladoras, en este caso la de agua potable, que tiene que ver con las tarifas. Entonces, evidentemente se requiere que el Estado tenga una alta capacidad de intervención, tenga una alta capacidad de seguimiento, pero también las empresas, por su propia estabilidad y su propia sostenibilidad financiera, no pueden, digamos, convivir con una cultura del no pago. Y de ahí las fórmulas de sentarse a negociar, de sentarse a establecer fórmulas de pago y de refinanciación.
¿Este derecho al agua qué tipo de derecho? ¿Es económico, social, cultural o civil y político? Todo lo anterior, todo lo anterior. Es un derecho fundamental, es un derecho social, es un derecho individual, es un derecho colectivo, es un derecho cultural, todo lo anterior. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué este tema es tratado internacionalmente, por ejemplo, por el BID y no por los organismos de protección de derechos humanos? No, yo no creo que eso sea cierto. Digamos, lo que pasa es que, digamos, el tema esencialmente, digamos, lo han llevado al Foro Mundial del Agua, que es un apéndice de Naciones Unidas, y es un tema, como hablamos de la conexidad de los derechos, en donde cuál calidad de vida, cuál calidad en la salud, si no hay agua. Entonces, este es un derecho, digamos, que las conferencias de derechos humanos lo han tratado, inclusive desde el tema de la cultura del género, en el sentido de que es la mujer la que responde por llevar el agua a la casa. En la población rural, especialmente en la población rural, lo más visible es la mujer, la madre, la esposa, la compañera, la que tiene la obligación de ir a buscar la tina de agua, y por eso, digamos, las convenciones, las conferencias de derechos humanos se han metido por ahí, en la medida en que este es un derecho, no es un problema de género, es un problema de supervivencia, pero en donde la mujer, la madre, la esposa, la compañera, tiene casi que el compromiso de ser ella la que lleva, mientras el esposo está buscando y luchando por la sobrevivencia, trayendo los recursos, es la señora la que tiene que responder por el agua de los pañales, el agua de la comida, el agua de la supervivencia. ¿Qué ocurre con el derecho al agua en comunidades campesinas que no tienen agua potable? Pues ese es un tema de política, digamos, la consecuencia política de este derecho, no la jurisprudencial ni la judicial, la consecuencia política es la creación de políticas para la cobertura, para la extensión de la cobertura. Y en ese caso, pues yo apenas mencionaba una cifra, la que nos ayudó a conseguir la doctora Costanza. La población rural está atendida en el caso de Colombia en un 73% de agua, es decir, es una cifra alta, ¿Qué han hecho, especialmente hacia 2006 para acá? Una figura muy controvertida, con no mucho éxito, pero algo quedó: los planes departamentales de agua. Grandes temas de corrupción, no, por supuesto no me voy a referir a eso, mala gestión, pero eso le quedó al país, digamos. Hubo muchos departamentos que sí le sacaron provecho de eso. Por eso las cifras, mire que las cifras no son cifras despreciables. El 73% del agua del sector rural tiene agua, tiene acueducto. Y en materia de alcantarillado, la cifra tampoco es despreciable. 69%, casi 70%, tienen alcantarillado en las zonas rurales. Lo fundamental de este derecho se restringe a cuando este recurso se destina al consumo humano en el caso colombiano. Prioritariamente, pero no exclusivamente. Por supuesto, inclusive el Código Civil y el Código de Recursos Naturales, cuando hablan de la destinación del agua, la primera es la doméstica, del uso doméstico, pero paradójicamente, y no nos sorprendamos, el sector que más agua consume en Colombia es la agricultura. La agricultura, con unas cifras tan bajas de desarrollo, con unas cifras tan bajas de participación, de productividad, consume la mayoría de agua del país. Pero, por supuesto, la prioridad, como lo dice el Código de Recursos Naturales, es el agua doméstica. Una pregunta del público. ¿Qué consecuencias positivas o negativas trae para el ser humano el agua? ¿El hecho de que las empresas prestadoras del servicio de acueducto sean estatales? Pues independientemente de que sean estatales o privadas, lo importante es que llegue el agua, y que llegue el agua bien, que llegue el agua en las tres condiciones de disponibilidad, acceso y costo y accesibilidad. En el caso colombiano, contrario a la teoría, llamémoslo económica global, el sector privado, el público ha demostrado que es eficiente en la administración del agua. En el caso colombiano, repito,
Aquí, este es un servicio en Colombia esencialmente público. La fortaleza de empresas públicas de Medellín, del acueducto de Bogotá, de Cali, que son empresas públicas, muestran que sí es posible hacer gestión pública eficiente. Obviamente hay empresas privadas que no hacen un mal trabajo, pero en este caso, aquí la distinción, cosa distinta ocurre, por ejemplo, con energía eléctrica, donde la mayoría es privada, o el tema de comunicaciones, el tema de aseo, otros servicios públicos. Pero en el caso, aquí lo importante es la calidad y la accesibilidad. A pesar de que en el 91, en el artículo 49 de la Constitución, se habla del saneamiento y se permite prestación de estos servicios por particulares, en el caso puntual de acueducto y alcantarillado, la mayoría de los prestadores son públicos y lo hacen bien. Doctor, tenemos otra pregunta del público. Gracias, doctor, por su conferencia. Quería hacer una pregunta que no es estrictamente sobre esta, pero sí en tema de su especialidad. Tengo entendido que los estados se han comprometido a cupos máximos de emisión de CO2, pero también se ha puesto en práctica, no sé si ajustada a las normas internacionales o no, de que los países más industrializados compran cupos de emisión de CO2 a los países menos desarrollados industrialmente. ¿Usted cree que esa es una posición seria de la comunidad internacional para la defensa del medio ambiente? Gracias, doctor. Sí, esa es una pregunta muy interesante. En el año 97, con el protocolo de Kioto, precisamente ese tema surge en el protocolo de Kioto, en el que los países tenían, como lo mencioné, la tarea concreta, unos de dejar de emitir y otros, como los nuestros, de adaptarse a esa y prepararse a eso. Como los primeros, los países desarrollados, ya no tenían de dónde dejar de emitir, digamos, en sus países, en sus fronteras ya no podían dejar de emitir porque era un tema de desarrollo económico, entonces se creó ese mecanismo, el mecanismo del protocolo de Kioto, para que se compren emisiones, reducción de emisiones en los otros países. Entonces, en el periodo del año 97 a 2015, rigió ese mecanismo en el que los países grandes, los países desarrollados, venían a los países como nosotros y les decían, yo le compro esta reducción de emisiones, entonces le giro este $1.000.000 para que usted con este $1.000.000 deje de emitir, se adapte, pero sobre todo deje de emitir, apoye bosques, apoye parques nacionales, para que en el consolidado global planetario cada país pudiera cumplir sus metas. Entonces, la tarea de ese mecanismo de Kioto que tuvo relativo éxito, sobre todo para los países como nosotros, como los nuestros, estaba en saber escoger los países grandes, sabían escoger dónde les interesaba, en el caso colombiano, en Chingaza, por ejemplo, a través de un mecanismo de estos llegaron unos recursos. El Banco Mundial, que se convirtió en un intermediario de estas operaciones, apoyaba estas emisiones para ir a países pequeños como los nuestros, a los que nos caían muy bien esos recursos, para comprar reducción de emisiones. Es el mecanismo del protocolo de Kioto, que ahora con la conferencia de París se mantiene, pero ya con la tarea, pues que ahora la tarea es distinta, porque ahora la tarea es que todos tenemos que reducir emisiones. Claro, los países, el mecanismo está vigente en la medida en que los países, especialmente los desarrollados, lo mismo, tienen la barrera, no pueden seguir en su jurisdicción, no pueden reducir más las emisiones porque paran el desarrollo, entonces se estimulan energías renovables, sustitución de hidrocarburos por energías limpias, sustitución de energía eléctrica por energía hidráulica, que son energías limpias. Pero ese mecanismo de comprar las emisiones en otros países ha sido muy exitoso. Lo que ha un poco dificultado la aplicación más eficiente de esa medida es los recursos, porque la compra de esos proyectos requieren plata. Y además, en el consolidado global, al reducir, yo como Holanda compro en Colombia, Holanda ha hecho muchas inversiones en ese sentido, y al hacer el consolidado global como una contabilidad, al hacer el consolidado global, pues debo contribuir a la reducción de emisiones. Ese mecanismo de verificación de esa reducción de emisiones no resultó muy ágil, pero la figura sigue, y repito, hoy en día con la tarea de que no solo los grandes, sino hasta los pequeños, tenemos la obligación de dejar de emitir.
Doctor Oscar Darío Amaya, magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, muchas gracias por su intervención, por esta interesante conferencia. A todos los asistentes, al público, muchas gracias también a la Universidad de los Libertadores y a las personas que nos siguieron por Twitter. Los esperamos en una próxima emisión de estas videoconferencias del Consejo de Estado en línea. Muchas gracias.